Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos han acompañado durante estas entrevistas, estos estudios de caso del proyecto TopMed. Les agradecemos mucho su interés y el esfuerzo que han hecho por seguir estas entrevistas. El día de hoy tengo la fortuna y el honor de tener como entrevistados a un par de médicos muy destacados que son parte de un proyecto muy interesante que denota lo que es el alcance y las implicaciones del liderazgo médico en la transformación de la prestación de los servicios de salud. Y esta institución es Colombiana de Trasplantes. Hoy tenemos la compañía de Sergio Salcedo y de Alejandro Niño, quienes han hecho parte integral de Colombiana de Trasplantes desde su fundación, con todo un equipo de profesionales altamente calificados desde hace unos 25 años más o menos. Enseguida nos van a contar la historia. Entonces, pues hoy tengo la fortuna y la dicha de tener estos dos personajes tan importantes. Voy a compartirles un poco los perfiles. Primero de Alejandro Niño. Alejandro es médico egresado de la Universidad del Rosario, especialista en cirugía general de la Universidad Militar Nueva Granada, y es fellow honorario de trasplantes en cirugía de trasplantes en la Universidad de Minnesota, así como también especialista en gerencia en salud de la Universidad del Rosario. Es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, de la cual fue también expresidente. Fue presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplantes entre el 2014 y el 2015 y de Transplantation Society y de American Society of Transplantation. Es profesor asistente de cirugía de la Universidad de Rosario. Doctor Niño ejerce entonces como cirujano de trasplantes desde 1992 y está vinculado a Colombiana de Trasplantes desde el 2003. Por su parte, el doctor Sergio Salcedo es médico egresado de la Universidad del Rosario, es especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario, supraespecialista en nefrología de la Universidad Javeriana y además tiene un MBA, un Master of Business Administration de la Universidad de los Andes. Es miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Trasplantes, así como también de Transplantation Society. Ha sido profesor de nefrología de la Universidad Nacional y profesor de medicina de la Universidad del Rosario. El doctor Salcedo ejerce como nefrólogo desde 1997 y está vinculado como nefrólogo de trasplantes en Colombiana de Trasplantes desde el año 2003. Como ven ustedes, entonces hoy tenemos dos médicos de muy alto nivel de formación, de entrenamiento y de experiencia, que además pues han sido parte de este desarrollo tan interesante de Colombiana de Trasplantes. Agradecemos mucho a Alejandro y a Sergio por su disposición a participar de esta entrevista, a compartir con nosotros su experiencia. Bueno, comencemos con un poquito de historia, Alejandro. Bueno, igual los dos pueden compartir, en cualquier momento pueden hacer sus contribuciones, pero empecemos con un poquito de historia. Entiendo que Colombiana de Trasplantes no nace de la noche a la mañana ni como la idea de un solo médico líder que convence a otro grupo para que se unan a una iniciativa. Entiendo que ustedes venían trabajando desde hace varios años en el tema de trasplantes de órganos con diversas figuras jurídicas y después fueron consolidándose hasta crear Colombiana de Trasplantes. Cuéntenos un poquito de esa experiencia y sobre todo cómo ustedes como líderes clínicos, como clínicos en la cirugía o en la nefrología, cada uno en su lado, lograron dar como ese paso un poquito más allá y salirse del ejercicio puramente clínico para pensar en crear una empresa. Cuéntenos un poquito de esa historia. Bueno, yo voy a empezar por el preámbulo y ya cuando lleguemos a Colombiana de Trasplantes le paso la posta a Sergio. Nosotros teníamos un grupo de médicos que veníamos trabajando más o menos desde el 1994 juntos, con diferentes figuras y diferentes nombres, y en ese momento era solo un grupo de cirujanos que prestábamos nuestros servicios en la clínica San Pedro Claver y en la clínica San Rafael. Eh, este grupo fue creciendo en el tiempo, fuimos recibiendo nuevas personas que vinculábamos a nuestra empresa, pero en un número muy pequeño. Pero hacia el 2001, siendo yo director de trasplantes del programa de trasplantes del Instituto de Seguro Social y de la San Pedro Claver específicamente, nuestros pacientes recibieron solo 9 meses de inmunosupresión de los 12 meses del año. Y eso empezó a crear conflictos internos en nosotros porque llegamos a la conclusión que
era imposible ofrecer un buen servicio y una buena atención y tener buenos resultados con una inmunosupresión otorgada caprichosamente, con vacíos, con venga por este medicamento en 2 semanas, venga por este medicamento hasta el siguiente mes. Todo eso nos llevó a cuestionarnos hasta que en el 2001 en el 2002 renuncié al Seguro Social y empezamos a trabajar con una idea que surgió un poco por una circunstancia, yo diría un poco casi anecdótica, de un paciente que requirió nuestros servicios, y en ese momento Sergio Salcedo y Úrsula Betancourt empezaron con la idea de Colombiana de Trasplantes. Entonces, sigue tú, Sergio, por favor. Bueno, en esa época habíamos arrancado en esa mezcla que plantea Alejandro y que obviamente todo lo que sea historia antigua es de él, por obvias razones ustedes lo notan es evidente en la entrevista, lo antiguo es con él. En esa época ya habíamos empezado trasplantes en el Hospital San Carlos en ese marco jurídico y digamos lo que pasa con Úrsula, que era la persona que hacía la parte administrativa de trasplante en San Carlos, es que me dice, venga, hay un paciente de Venezuela que necesita un trasplante. Y me llamó. Entonces, que hay que a mandarle una cotización. Entonces yo le dije, pero usted tiene los costos, pues digamos, evalúa eso ahí y de acuerdo a esa evaluación miramos. Entonces, ella revisó los costos, me los mostró y yo descubrí el agua tibia. Y es que me di cuenta matemáticamente que el trasplante era fundamentalmente ambulatorio. Es decir, de lo que hacíamos en la actividad de trasplantes, y además Alejandro lo ha descrito bien, es decir, obviamente el gran problema de trasplante, la vida del trasplantado, pues el trasplante es una cirugía de trasplantes. Uno hace la cirugía de trasplantes y empieza la vida del trasplantado, es decir, es toda la vida después de inmunosupresores, complicaciones, rechazos, todo, afortunadamente en la mayoría de los casos simplemente es terapia inmunosupresora, pero pues hay otras cosas. Entonces, ahí volví, miré eso y entendí las dificultades de inmunología, logística y todo lo alrededor del trasplante, porque todo era ajeno al hospital. Es decir, no voy a hablar de detalles, ni mucho menos, porque digamos, la idea es que esto sea un poco más ameno, pero pues un hospital es pésimo para hacer una reserva aérea o para hacer una reserva de un charter, o es terrible para cuadrar el alojamiento de los pacientes, y más aún cuando lo fuerte de los trasplantes, para que uno tenga un gran número de trasplantes y haga una actividad importante de trasplantes, tiene que mantener una lista de espera, y la lista de espera está fuera del hospital. Y no solamente fuera físicamente, sino muchas veces, como nos ocurre hoy, que tenemos más de 1000 pacientes fuera de la ciudad donde se hace el trasplante. Entonces, eso hizo que yo hablara con el director del hospital y le dije, venga, le voy a proponer un negocio. ¿Por qué no hacemos más bien que este paciente de Venezuela nos pague a nosotros un paquete y nosotros le pagamos a ustedes lo que realmente ocurre dentro de la institución? Y el tipo casi me abraza, como he dicho, me abrazó y me dijo, esa es la solución, yo estoy harto de usted, porque ustedes, todo ese cuento de la logística, todo eso de la inmunología, todo eso que ocurre fuera del hospital, mantener la lista de espera y eso es ajeno a lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta atender pacientes en urgencias, en pisos, en cirugía, o sea, aquí, de carne y hueso, cuando están dentro de estas 4 paredes. Cuando el paciente es por allá lejos, esto es un desastre, entonces usted no me sirve. Entonces, esa solución que usted me está proponiendo es la que yo sí quisiera. Y, digamos, ahí empezó. Digamos, después hicimos un plan de negocios. Digamos que nosotros hemos sido 6 mosqueteros o 7, dependiendo de la época, pero en ese momento éramos 6. Los 6 fuimos a una reunión para diseñar el plan de negocios. 5 estuvimos de acuerdo con hacer el plan de negocios y 1 estuvo en desacuerdo, yo. Afortunadamente los otros 5
que son más sensatos que yo, dijeron que ese era el camino, había que pagar una plata muy importante porque eso lo hacía un MBA, un tipo muy estudiado. Esto, además, espero que sirva de cuña, se necesita un MBA que les haga un plan de negocios. Yo soy, y se los hago en una suma un poco más módica que la que nos cobró el tipo que nos hizo el nuestro, pero fue la solución. Es decir, yo creo que eso fue muy importante, es decir, creo que, digamos, como tips en el marco de todo este desarrollo histórico, creo que una de las cosas que a nosotros nos fue muy útil es haber hecho una adecuada planeación. Y digamos, a raíz de ese plan de negocios, pues felizmente hemos tenido una actividad que ha sido creciente y digamos que ha sido exitosa de alguna manera. Interesante esa descripción, Sergio, porque básicamente lo que ustedes identifican es una oportunidad, bueno, en la literatura de negocios y en la comunidad de los negocios se habla de una oportunidad de negocio. En salud, para, digamos, morigerar un poco la palabra, podríamos decir, una oportunidad de mejorar los servicios de salud para generarle mejores resultados a los pacientes y para utilizar mejor los recursos disponibles. Ustedes identifican ese vacío de un hospital como en todo ese proceso de gestión del antes y el después del mero acto quirúrgico de hacer un implante pues, de un órgano. Y creo que allí hay un conocimiento muy interesante y muy especializado, muy complejo, que pues no sé si ustedes consideran que ese conocimiento complejo para diseñar y operar todo el antes y el después, inclusive obviamente la fase 2, que es la quirúrgica como tal, si ese conocimiento es un conocimiento que se puede adquirir por fuera de la profesión médica o es fundamental, necesario que sea proveído por los médicos, porque allí hay una pregunta importante, porque en el desarrollo de estas innovaciones y estos modelos de prestación nuevos, uno podría decir, no, pues contratamos un ingeniero que se siente ahí con los médicos y los médicos le expliquen y él va y hace el modelo. ¿Qué tan necesario es, Sergio o Alejandro, que ese conocimiento médico de ustedes, o qué tan crítico es ese conocimiento médico de ustedes de todo el proceso del trasplante, desde la identificación del candidato hasta su sobrevida o su eventual fallecimiento? ¿Qué tan importante es ese conocimiento médico para ese diseño? Pues si quieres yo empiezo la respuesta, después Sergio la complementa o me la corrige. Eh, Mira, lo que pasa es que se necesita un conocimiento médico para entender ciertas cosas. Por decir algo, como decía Sergio, si yo necesito un charter a las 3 de la mañana para ir a rescatar unos órganos, no puedo esperar que un administrador me diga, tranquilo, a las 9 lo resolvemos, porque eso ya no es válido. Ni que tampoco, por ejemplo, en esto los tiempos y movimientos son muy importantes. Yo necesito la inducción de la inmunosupresión cuando voy a hacer el trasplante. Ya al día siguiente es tarde. Y, necesito a veces laboratorios, pruebas de infectología que toca subcontratar con otros sitios y es muy difícil que un administrador entienda la importancia de lo que ya, se llaman pues los tiempos y movimientos y la oportunidad. Trasplantes, alguien me dijo alguna vez, es como en el lejano oeste. Tú tienes una oportunidad de sacar tu revólver y hacer el tiro. Si no, ya estás muerto. No sé, Sergio, ¿qué quieras corregirme de estos conceptos que he emitido? No, los comparto 100%, lo cual es raro que estemos de Actania. Vamos bien, voy a tirarme la entrevista, obviamente, a partir de ese momento, más bien con Ramón Abel, y es ahí que me dio una cosita como una papayita rica, y es el tema yo no creo que debamos ponerle preservativo a la palabra negocio en salud. Es decir, mi opinión personal es, lo que debe ser negocio es la salud. Es decir, tiene que haber un negocio de la salud, porque es que el problema, lo que dijo Alejandro en su brillante intervención era ese modelo desastroso del Seguro Social donde el paciente estaba condenado, es decir, hacíamos un esfuerzo desde el punto de vista de, de los dineros públicos dedicados al trasplante, requeríamos unas estructuras carísimas, unos médicos carísimos, hacíamos el trasplante y lo dejábamos perder
porque es que la salud no puede ser un negocio. Debemos dejar esa tontería. O sea, nosotros tenemos que ser un poco más anglosajones en eso. La salud es un negocio, tiene que ser un negocio. Tenemos que sacarle jugo y al sacarle jugo es mejor para todos, para los pacientes, para las instituciones, para los médicos, para Colombia en general, para inclusive exportar. O sea, nosotros tenemos que dejar ese cuento. Yo sé que ahora, digamos, hay una tendencia a que eso sea un poco lo que estoy diciendo, pues puede que yo termine mañana en la hoguera, pero yo sí creo que debemos tratar de que, y entre otras cosas es un tema además educativo. Cuando yo aprendí medicina, muchos años después que Alejandro fue profesor mío, nunca me enseñaron a hacer negocios en salud. Es decir, nunca me enseñaron qué era administrar en salud. No, eso no existe. Es decir, todas las profesiones, si uno ve un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un veterinario, le enseñan a sacarle provecho a su profesión. A nosotros nos enseñaron, es más, los médicos, cuando yo entré a estos médicos que han entrado a Colombia, le digo, bueno, ¿y usted cuánto quiere ganar? Se pone rojo, le tiembla la voz, se pone... Entonces, digamos, ese punto me parece fundamental. Ahora, para responder específicamente lo que me preguntaste, sin duda, conocer cualquier proceso en detalle desde el punto de vista médico es fundamental. Yo sí creo que parte del éxito de las empresas que tienen un médico metido de lleno en la administración o de lleno en la parte no estrictamente científica es fundamental, porque eso hace que los cuellos de botella en la atención, o sea, yo ahorita salgo de esta reunión y tengo una reunión de cuellos de botella, ojo, de cuellos de botella donde están 3 médicos y 3 ingenieros, mirando a ver cómo hacemos para que el tiempo X en una atención en nuestra compañía se reduzca. Bueno, dicho, Ramón, estarías feliz en esa reunión, porque es un poco de cómo disminuir los tiempos, cómo automatizarlos metiendo tecnología, y eso solamente se puede hacer cuando uno conoce al detalle una operación. Excelente, o sea Perdón, que... Dale, perdón, dale. Ramón, a ver, perdón, te interrumpo una cosa. Es que los médicos tenemos que entender que en ningún sistema político los recursos de salud son infinitos y que nosotros tenemos una responsabilidad social de defender esos recursos, optimizarlos para que más personas se puedan beneficiar de lo que nosotros hacemos. Si nosotros quebramos el sistema, vamos a afectar muchos pacientes y nos vamos a afectar nosotros mismos. Mi papá, que era un campesino de Guaté, tenía una frase que decía más o menos que la camisa no es para el primer aguacero. Es decir, nosotros tenemos que pensar no en este trasplante, nosotros tenemos que pensar en los trasplantes que vienen. Y así lo mismo en todas las especialidades, no en este reemplazo de cadera, sino el reemplazo de cadera que viene, no en este trasplante cardíaco o en esta revascularización miocárdica, sino en todas las que vienen y defender el sistema de salud. Yo fui médico, como tú lo leíste al principio, desde diciembre del 83 y después sí terminé cirugía en el 91. Y solo como unos 8 años después vine a entender la importancia de estudiar gerencia en salud pública me matriculé en el Rosario, hice también un diplomado de Managed Care, del cual tú fuiste mi profesor y ahí te conocí, ¿sí? Y si yo hubiese estudiado esta parte administrativa mucho antes, el impacto mío en la salud hubiese sido mucho más grande porque yo duré 8 años peleando si el punto era 8 ceros o 7 ceros, si en cosas que realmente no tienen impacto en la salud. Excelente. Bueno, yo retomando la reflexión de Sergio, que me parece muy oportuna la claridad sobre el concepto de negocio, estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, el objetivo es, y también juntando lo que acaba de mencionar Alejandro, el objetivo es que con los recursos de salud que tenemos disponibles logremos los mejores resultados posibles para nuestros pacientes, en el caso de ustedes en el área de trasplantes. Entonces, con esos dos elementos que ustedes introducen, yo amplío un poco la pregunta, porque mi pregunta anterior se refería más como al diseño de las estructuras y de los procesos ahí, en el momento de la prestación, de cómo se toman las decisiones clínicas, que si este inmunosupresor o aquel, que si hizo rechazo, qué, ¿cierto? Eso, digamos, son elementos del proceso individual de cada trasplante. Pero ustedes con esa visión
de MBA de Sergio y de especialización en gestión de Alejandro, y con esa capacidad de irse un poco más afuera y ver la organización no como el trasplante de hoy, sino como la sostenibilidad de todo un modelo. Insisto, y vuelvo a hacer la pregunta anterior, ¿el conocimiento médico es un elemento fundamental para poder diseñar un modelo que sea sostenible, o es algo que simplemente se aporta en un momento y después llegan los ingenieros y lo organizan? Enseguida les voy a decir por qué hago esa pregunta. Yo creo que, bueno, vamos a invertir un poco para ponerle un poquito de sabor. Yo sí creo, Ramón, a ver, porque es que la medicina es cambiante. Es decir, te voy a poner un ejemplo en nuestra experiencia. En algún momento llegó Fernando, y había hablado tal vez con Humberto Borges, y Humberto venía de la Mayo Clinic, y entonces venían con la idea de hacer nefrectomía para donante vivo a través de la laparoscopia. Y entonces, digamos, la excelente noticia que me dio Fernando era que eso era una cosa nueva en Colombia, que digamos en Colombia hay que implementarla, y que valía como 4 veces más que lo que una nefrectomía abierta. Entonces, digamos, y entonces me dijo, no, eso pues hablamos con las EPS para que lo paguen. Y dije, pero pues será en Dinamarca, porque aquí las EPS no van a pagar eso. Es decir, en el año 2004, que estábamos, 2004, 2005, que llega Fernando con esa inquietud, pues Fernando era uno probablemente, de los médicos de Colombiana de Trasplantes. y en ese momento vicepresidente científico, pues todavía no hemos encontrado nada mejor. La verdad es una dificultad que tenemos, pero pues Era para aclararle a la audiencia quién era Fernando. sí, Pero... Fernando. Pero pues digamos, si alguno se quiere postular, también está eso ahí. Entonces, bueno, entonces empezamos con unos pacientes muy seleccionados, de muy buen pagador, etcétera, y empezamos a ver, y entonces, y nos hicimos como 10 casos. Y entonces Fernando después, y creo que Alejandro también estaba ese día, entraron otra vez, pues entraron, no había que entrar porque no tenía oficina, ahora tengo. En eso, y entonces me dijeron, venga, eso es lo que estamos haciendo está terrible. O sea, los pacientes del común, digámoslo así, los hacemos con una incisión muy grande, y estos seleccionados los hacemos por laparoscopia. Y eso tiene unas implicaciones, digamos, esto nos duele. Esto nos duele. Cuando un médico dice que le duele, es que eso es antiético. Es decir, eso puede costar más. Entonces yo le dije, listo, no hay ningún inconveniente. Juguémonosla. Pero ustedes tienen 10 cirugías para que cueste lo mismo. Entonces, y lo mejor del cuento es que lo logramos, o lo lograron. Yo lo único que hice fue, digamos, plantearles eso. Entonces se dio una cosa que tú nos has enseñado, Ramón Abel, y es, uno, a medida que usted hace más cosas, baja el costo. Curva de aprendizaje. 2, cuando el médico se mete en la cosa de que quiere hacer una cosa bien y la optimiza, eso también baja el costo. Es decir, cuando uno le mete a esto la palabra negocio, baja el costo. Cuando uno baja el costo, hacemos la magia que hacemos en este país, que con 10 veces menos, o yo no sé cuántas veces menos, que lo que se gasta en salud de un país muy desarrollado, diría yo, desperdiciando recursos, nosotros hacemos casi lo mismo. Entonces, esa es una fantasía diría yo, de incluir no solo personal administrativo o ingenieros, como tú lo planteas, o administradores, sino personas netamente médicas como nosotros. Pues yo hago menos actividad asistencial. Alejandro dedica mucho más tiempo a la actividad asistencial que yo, obviamente, pero eso creo que es muy necesario. Bueno, una pregunta para aclararle a nuestra audiencia. Cuando ustedes hablan de menor costo, estamos hablando de menor costo sin comprometer los resultados en salud. O sea, hay un seguimiento a los resultados, porque Sin si duda. estamos bajando los costos y se nos aumenta la tasa de rechazos o la sobrevida, se nos disminuye la sobrevida del injerto del paciente, pues no hicimos nada, ¿cierto? Lo que pasa es que el trasplante, cuando tú metes la pata, te aumenta el costo, porque el rechazo es un costo, como la oferta nuestra es global, es igual Es inevitable. Si se ponen a cortar costos de manera torpe, terminan pagando el doble por los rechazos. Claro. Mira, Ramón, a ver, para ponerte un ejemplo concreto de trasplantes, muchos grupos dividen sus pacientes en pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo.
y a los que ellos consideran de bajo riesgo no le hacen la inducción de la inmunosupresión. La inducción de la inmunosupresión es una parte bastante costosa del proceso, que si nosotros usáramos esa estrategia probablemente bajaríamos los costos un poco, pero como dijo Sergio, al disminuir las complicaciones estamos mirando más a largo término que el mismo acto quirúrgico per se. A mí no me interesa que el primer mes me valga menos si los otros 11 meses me van a costar mucho, inclusive la vida del paciente. En ese sentido, nosotros estamos en el gold estándar de la inmunosupresión a nivel mundial. Excelente. Bueno, ya para ir como cerrando la entrevista que ha estado súper interesante con ustedes, creo que es una experiencia muy ilustrativa y muy inspiradora además para otros médicos, no en el campo de trasplantes, sino en cualquier otro campo, para que sientan que realmente el liderazgo médico es un componente fundamental de todas estas innovaciones y todos estos desarrollos. Yo quisiera como entrar en preguntas ya que tienen más que ver con el liderazgo médico y menos con trasplantes. Y es el primer aspecto fundamental es el del trabajo en equipo. Las organizaciones de salud típicamente, y una organización como Colombiana de Trasplantes, pues están llenas de personas con una formación muy sofisticada, médicos, cirujanos, trasplantólogos, inmunólogos, qué sé yo, todo ese perfil tan elevado de personas que cada uno es un súper experto en su respectiva área, y eso pues representa un reto a la hora de buscar el trabajo en equipo, la interacción entre todos esos conocimientos, de manera que esa interacción lleve a que haya un mejor resultado para el paciente y una mejor ejecución de los procesos que ustedes mismos han planeado. Sin embargo, cabe reconocer, porque desde hace mucho tiempo, varias décadas, incluso 4 o 5 décadas, se ha reconocido que los equipos de trasplantes, si no trabajan como equipo, están muertos, ¿cierto? Están perdidos. Entonces, quizás ha sido el ejemplo, el paradigma dentro de ese ejercicio médico que es típicamente individualista. El paradigma contrario a ese individualismo justamente han sido los equipos de trasplantes. Yo quisiera que ustedes me contaran un poco cómo es esa experiencia de lograr un trabajo en equipo efectivo cuando tienen un grupo de personas tan altamente calificadas que son cada uno un súper experto en su campo, lo cual dificulta esa interacción. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Colombiana de Trasplantes? Bueno, si quieres otra vez empiezo yo y después le doy la posta a Sergio. La Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplantes definió trasplantes como el último deporte de equipo que se inventaron. Y realmente es eso, un deporte de equipo. Entonces, solo cuando uno entiende eso es que puede desarrollar un grupo de trasplantes. Si no tiene ese concepto, está imposibilitado para desarrollar y para crecer en trasplantes. Nosotros sí tenemos un grupo de especialistas y de personas altamente calificadas, probablemente todos mejor preparados y más inteligentes que yo. Y lo más importante es el control de los egos, ¿sí? Porque no es fácil personas tan brillantes, tan inteligentes y con tanta experticia tener a veces discrepancias en casos, en discusiones de casos clínicos, en el mismo manejo de la empresa. Pero solo cuando uno logra dominar el ego puede entender que esto no es el equipo de Messi o el equipo de Cristiano Ronaldo, ni el equipo del doctor Salcedo, ni el equipo del doctor Niño, sino es Colombiana de Trasplantes. Bueno, pero eso como declaratoria está bien interesante y como deseo, pero ¿cómo lo logran? Porque pues realmente, no sé, cuando se presenta el conflicto, ¿cómo hacen? O ¿cómo hacen para evitarlo, para que nunca suceda? Sergio, que es el experto nuestro en manejo de conflictos. Pues es fácil. Imagínense que estamos en el Renacimiento y yo, a mí por alguna bula papal, me encargan la tarea de dirigir a Da Vinci. Ustedes lo están viendo, de camisa azul. Es el tipo que probablemente más trasplantes ha hecho en la historia de esa ciudad. O sea, no hay ningún ser humano que haya hecho más trasplantes que Alejandro en Bogotá. Miguel Ángel y Rafael no están en la reunión. Y a este pobre negro humilde que, digamos, es innominado para el efecto del ejemplo, le dicen que toca trabajar con ellos. Yo, la verdad, creo que hemos sido
buenos en el conflicto, no evitándolo, sino precisamente al contrario. Creo que lo interesante del conflicto es que se dé el conflicto. O sea, planteemos los conflictos, discutamos el conflicto. Una gran profesora de la Universidad de los Andes de negociación, Ana María Mendieta, dice que las instituciones demuestran su valía por la calidad con que resuelven las conversaciones difíciles. Y nosotros tenemos conversaciones difíciles muy frecuentemente y nos dan ganas de asesinarnos. Es decir, es un poco lo que decía Steve Jobs en alguna entrevista, y que era, él pasaba por la cuadra donde vivía y le dijo a un vecino que le metiera una máquina que hacía así, que revolvía cosas muy duro, le entregó unas piedras en bruto. Y entonces, digo, dele duro a esa vaina y mañana me las devuelve. Y cuando se las devolvió estaban divinas, todas lisitas, hermosas, con unas superficies muy bellas. Eso pasa con el conflicto. O sea, yo creo que lejos de evitarlo, creo que nos toca conversarlo. Nos toca dejar carne en ese conflicto y nos toca dejar pedazos de lo que nos gusta. Y eso es parte de construir. O sea, no les voy a decir que esto es una maravilla. Es decir, yo a Alejandro lo he querido matar en estos 19 años más de 1.500 veces y viceversa. Y a Fernando y a Jorge le hemos pagado sicario. Pero pues finalmente hemos logrado pasar esos conflictos y lo que queda son esas piedras maravillosas, lisas, bonitas, que dice, oiga, venga, logramos esto y llegamos a acuerdos de operación que hacen mejor Colombia. Yo sí creo que casi que como terapia de pareja, es mejor una dialogadita de vez en cuando, un poquito brusca, que a los 10 años decir, es que mira, hace tanto tiempo y se acabó la vaina. Entonces, sí creo que es un poco más productivo y me parece más práctico. Muy bien. Otro reto, por ejemplo, cuando ustedes traen médicos nuevos, porque va a haber ese recambio generacional, algunos se han ido a otros países porque ustedes son un semillero de grandes talentos, entonces tienen también que enfrentar ese reto del recambio generacional. Esos médicos nuevos que llegan ya con sus niveles altos de especialización, pero quizás con mucha menos experiencia, ¿cómo se involucran en el equipo? ¿Cómo empiezan a adquirir esas habilidades de trabajo en equipo? Porque claramente no las tienen durante su formación, ni siquiera en el posgrado. Entonces, ¿cómo se hace esa inculturación, por llamarlo de alguna manera, de esas habilidades de trabajo en equipo, de esa disponibilidad de exponerse al escrutinio de sus pares, que no es algo para lo que el médico está entrenado, salvo los de trasplantes? ¿Cómo se hace esa inculturación? Fíjate que nuestra área de talento humano o de recursos humanos, como se llame en colombiana, se llama de cultura y liderazgo. Es decir, eso es un nombre que no es casual. Digamos, ahí está el quid del asunto. Yo creo que nos ha ido muy bien en esa experiencia. Es decir, hemos incorporado personas y diría yo que uno se va dando cuenta si esa persona tiene el DNA o la característica para trabajar en colombiana o no, porque también puede suceder y nos ha pasado que la persona no la tiene. Y entonces termina yéndose porque no se siente cómoda en este sistema. ¿Qué hacemos cuando entra una persona? Digamos que creo yo que no voy a referirme a todos los médicos, pero digamos específicamente en nefrología y en cirugía, que son como las piedras fundamentales del punto de vista médico de esto, se generan unas mentorías. Es decir, Alejandro ha sido formador junto con Fernando y Jorge, que son las personas que más experiencia, porque tampoco quiero seguir echando vainas. Diga, usando su expresión, dígalo sin preservativo, los más viejos. Es decir, es maravilloso ver los jóvenes, es decir, los cirujanos jóvenes, digamos que después de un tiempo ya empiezan a tener la misma cultura, digamos,
cosas como, por ejemplo, tonterías, cosas chiquitas. Cuando uno opera a un paciente, nunca deja de estar pendiente de él, así se vaya de vacaciones. ¿Sí? Y eso es interesante verlo. Eso no hace parte del negocio, eso hace parte de una cultura que va más allá del negocio. Nosotros, por ejemplo, en el tema de manejo médico, siempre para hacer un cambio de inmunosupresión tiene que presentarse en junta. Eso es hartísimo, porque pues yo, Sergio Salcedo, que llevo 200 años haciendo todo esto, y me toca preguntar, y además me toca a veces presento el caso y puede que la gente diga que no está de acuerdo porque el grupo toma una decisión equivocada y no está de acuerdo con lo que yo planteé. Entonces, imagínense que puede ser hasta frustrante, pero me encanta cuando el equipo, gente mucho más joven que yo, dice, no, Sergio, estás equivocado. Este paciente no requiere sirolimus, o este paciente hay que ponerle timoglobulina por no sé, cualquier particularidad médica. Entonces es fantástico, además cuando esa opinión viene respaldada por una bibliografía sustanciosa, es decir, no es por molestar. Entonces me parece que eso es interesante. Bueno, muy bien, muy interesante. Creo que nos podríamos quedar horas y horas explorando en detalle y esculcando esa cantidad de tesoros tan grandes que han construido ustedes en esta organización tan bonita y tan interesante, y que le ha mostrado a Colombia realmente que el área de los trasplantes de órganos sólidos se puede hacer de una manera muy bien hecha, con muy buenos resultados para los pacientes y con unos costos que son sostenibles para el sistema de salud. Eso creo que es algo de lo que ustedes se deben sentir orgullosos. Ramón, a ver, quiero hacerte una interpelación corta antes de terminar. En algún foro internacional que estábamos hablando de Colombiana de Trasplantes, me preguntaron algunas cosas, pero yo dije lo siguiente: de lo que más me siento orgulloso de trabajar en Colombiana de Trasplantes, que el paciente más rico y el paciente más pobre reciben la misma inmunosupresión en la misma sala de cirugía, la misma habitación hospitalaria, los mismos médicos, los mismos laboratorios, exactamente lo mismo. Y eso para nosotros, que en Colombia el 89% de los pacientes que se trasplantan según el Instituto Nacional de Salud es estrato 3 o menos, es muy gratificante para nosotros. Excelente. Qué bonito. No, y, sí, tal vez complementándolo, nosotros atendemos gente de todos los departamentos. Es decir, nosotros no solamente atendemos que los pacientes hacemos llegar medicamentos a La Guajira, a municipios muy alejados de La Guajira, muy alejados del Cauca, de Nariño, de Chocó. Es decir, nosotros estamos allá y digamos, tal vez una visión que tenemos hoy, porque sí estoy de acuerdo con la nueva política de salud en que hay que ir más allá. Estamos además dispuestos a ir más allá. Es decir, si digamos, nos toca hacer presencia física en regiones alejadas, porque también es verdad que nuestras sedes principales están en ciudades grandes, creo que ese reto también lo asumimos. Excelente. Bueno, más aún, por eso digo que nos podemos quedar horas conversando y seguirán contando cosas sorprendentes, absolutamente inspiradoras. Y bueno, creo que el objetivo precisamente de explorar estas experiencias es que nuestra audiencia del proyecto TopMed y todos los médicos y todos los profesionales de la salud vean en estas experiencias motivos de inspiración para sus respectivas áreas clínicas, pues entiendan la importancia tan grande que tienen el liderazgo de los médicos en el desarrollo de estas innovaciones y de estos modelos de prestación. Alejandro, Sergio, muchísimas gracias a ustedes por la generosidad, por el tiempo, por la generosidad de compartir esta experiencia. Y bueno, los invito también a que se sumen al proyecto y esperamos que en un futuro tengamos muchas más experiencias como esta. A todas nuestras audiencias, seguiremos teniendo este tipo de entrevistas y esperamos tener en unos meses unas 3 o 4 nuevas, esperamos. Muchísimas gracias a todos, un feliz día, una feliz noche, una feliz mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.